quemada viva por proteger su país. El juicio de Juana de Arco o la doncella de Orleans. Siguiendo la voz de Dios, Juana de Arco huyó a los franceses en su combate contra la ocupación inglesa. Capturada en 1430, sus enemigos la sometieron a un proceso por herejía en Rouen, una ciudad del noroeste de Francia, capital de la región de Normandía, que terminó con su condena a morir en la hoguera. Cabe mencionar que ella no tuvo derecho a un abogado, figura que ya existía para su tiempo. Su juicio, según los historiadores, duró 5 meses. Juana de Arco nació en Domremy en 1412, tal y como dijo en el interrogatorio de identidad de su proceso. Yo he nacido en la villa de Domremy. Lo que se discutía en el juicio era la realidad de la misión divina de la joven Juana. Desde que tenía 13 años, aquella hija de una modesta familia campesina de la aldea de Domremy, había escuchado voces y visto apariciones, de los ángeles que la instaban a ir en auxilio del rey de Francia, Carlos VII, al que los ingleses habían obligado a renunciar a sus derechos en beneficio de Enrique VI de Inglaterra. A principios de 1429, Juana se presentó en la corte de Carlos VII en Chinon y, tras ser examinada por una comisión de teólogos, los convenció de que Dios la había enviado para librar al pueblo de Francia de las calamidades que sufre. La prueba definitiva llegó cuando la doncella se puso al frente de las tropas que lograron liberar la ciudad de Orleans del asedio inglés y, pocas semanas después, Carlos VII fue coronado solemnemente en la Catedral de Reims en presencia de la joven profetisa guerrera. A finales de 1430, los ingleses trasladaron a la prisionera a Rouen, capital de Normandía, ciudad que administraban directamente, y donde residían el joven Enrique VI y el duque de Bedford, regente de Francia. Estos pusieron al frente del proceso a un clérigo francés de su confianza, Pierre Cauchon. Era un antiguo servidor del duque de Borgoña que también había sido miembro del Consejo del Rey de Inglaterra. Después de una pesquisa en el pueblo natal de Juana para recoger pruebas de su herejía, el 3 de enero de 1431, se formularon los cargos contra la doncella. Entre ellos se incluían haber violado la ley divina al vestirse como un hombre e ir armada, haber engañado al pueblo haciéndole creer que Dios la enviaba, creer en supersticiones y falsos dogmas y, por último, haber cometido una ofensa divina, es decir, herejía. Unos días más tarde, al abrir el juicio, Pierre Cauchon la declaró sospechosa de realizar hechizos e invocar demonios, es decir, añadió una acusación, la de brujería. Para el 9 de enero de 1431, Pierre Cauchon abre el proceso, el cual preside junto con el inquisidor de la fe, siendo ambos jueces. El 21 de febrero, Juana compareció por primera vez ante el tribunal. Junto a Pierre Cauchon, participaban numerosos asesores, entre ellos clérigos, prelados, teólogos y abogados en su mayoría, de modo que, en total, Juana de Arco tuvo frente a ella a una docena de jueces durante los meses que duró su proceso. La acusada debió defenderse por sí misma, pues se la privó de abogado. Sin duda, los clérigos pretendían intimidar a la joven e inducirla a admitir las imputaciones, reconocer su culpabilidad y obtener una rápida condena. Hacían a la pobre Juana interrogatorios muy difíciles, sutiles y engañosos. Pero la joven supo defenderse. Sus réplicas cortantes desarbolaban a menudo a los jueces y despertaban la admiración del público. Respondía con mucha prudencia, tanto que los asistentes se maravillaban. Callaba cuando le convenía y evitaba las trampas dialécticas. Una vez le preguntaron si estaba segura de estar en la gracia de Dios. Si contestaba que no, reconocía ser una falsaria; si decía que sí, afirmaba estar fuera del juicio de la iglesia. De manera que Juana contestó: si no estoy en ella en la gracia, que Dios me ponga, y si lo estoy, que me mantenga. Pasadas unas semanas, Cauchon cambió de táctica. En vez de multiplicar las acusaciones, dejó de lado los cargos de brujería y se concentró en unos pocos hechos que permitieran condenar a Juana por herejía. A principios de abril se aprobó una lista de 12 artículos de acusación que fue sometida al examen de las facultades de Teología y de Derecho Canónico de la Universidad de París. Mientras esperaba la respuesta de París, Cauchon intentó convencer a Juana para que reconociera sus errores e hiciera penitencia. Primero se ensayó la suavidad, proponiéndole que unos teólogos la instruyeran y le mostraran sus errores. Luego vino la conminación autoritaria, mediante una sesión solemne en la que se le ordenó someterse a la autoridad de la Iglesia. Por último, el 9 de mayo la amenazaron con torturarla y fue llevada ante el verdugo y sus instrumentos. Todo fue en vano. Las respuestas de los doctores parisinos fueron conformes a lo esperado.
Para algunos de ellos, Juana era una mentirosa o una invocadora de espíritus malignos y, en este último caso, las figuras que se le habían aparecido no eran la del Arcángel Miguel, Santa Catalina y Santa Margarita, como ella decía, sino las de los demonios Belial, Satanás y Behemoth. El uso de ropa masculina la hacía sospechosa de idolatría y de paganismo. Otros doctores aseguraban que Juana era sin más una hereje y, si no se arrepentía, debía ser castigada como tal. El 23 de mayo, se leyeron a la acusada las opiniones de las facultades y se le dirigió una exhortación caritativa para que se retractase. Ante su negativa, a la mañana siguiente se la llevó a un lugar en las afueras de Rouen y se la colocó frente a la hoguera. Mientras Cauchon proclamaba el fallo final, Juana respondió que se entregaba a la autoridad de la iglesia y aceptó firmar una retractación. Por ello fue sentenciada a cadena perpetua, condena que podía reducirse en caso de buena conducta. Trasladada de nuevo a la cárcel, Juana accedió a vestirse como mujer. Sin embargo, 4 días después los jueces fueron a visitarla, la encontraron nuevamente con ropas de hombre. No solo eso, al preguntarle si aún creía en las ilusiones de sus supuestas revelaciones, Juana les anunció que la misma noche en que regresó a la cárcel había oído las voces otra vez y le habían reprochado su traición. La recaída suponía una condena segura, justo lo que habían estado buscando sus acusadores desde el inicio del proceso. Cauchon, al salir de la prisión, mostró su regocijo reuniéndose con gran número de ingleses a los que entre risas les dijo en voz alta: podéis daros un buen festín, todo está listo. En la mañana del 30 de mayo, durante una ceremonia pública celebrada en la plaza del viejo mercado de Rouen, Juana fue condenada como hereje relapsa y de inmediato conducida a la hoguera, diciendo repetidamente, hasta el último aliento, el nombre de Jesús. La figura y el nombre de Juana de Arco fueron rehabilitados gracias a un segundo juicio de revisión realizado 125 años después, en 1555. En 1920, la doncella de Orleans fue canonizada y el Papa Pío XI la proclamó santa patrona secundaria de Francia. El juicio de Galileo. Acusado por herejía. En febrero de 1616, la congregación romana encargada del índice de libros prohibidos, actuando bajo la autoridad del Papa Pablo V, prohibió la obra de Nicolás Copérnico sobre las revoluciones de las esferas celestiales, pues la pretensión establecida en tal obra consistente en que la Tierra giraba alrededor del Sol era contraria a las Escrituras. El defensor más conocido de la doctrina sospechosa era Galileo Galilei, científico italiano que nació en el año 1564 y murió en el año de 1642, el cual fue exhortado oficialmente a abandonarla. 17 años más tarde, tras la publicación de su diálogo sobre los dos principales sistemas del mundo, Galileo fue condenado por la Inquisición romana oficialmente el Santo Oficio por vehemente sospecha de herejía bajo la acusación de mantener y creer en una doctrina que había sido declarada y definida como contraria a las Escrituras. El 12 de abril de 1633, el científico italiano Galileo Galilei compareció, a la edad de 69 años, ante el Santo Oficio, la Inquisición romana, para dar cuenta de un libro que había publicado un año atrás, el diálogo sobre los dos máximos sistemas del mundo, texto que defiende el modelo heliocéntrico propuesto por Copérnico, exponiendo que la Tierra y los planetas giran alrededor del Sol, y ridiculiza el geocentrismo, que coloca a la Tierra en el centro fijo del universo. Durante varios meses, Galileo intentó retrasar el largo viaje a Roma apelando a su edad y a su precario estado de salud, pero el Papa Urbano se mostró inflexible. El juicio consistió en una serie de interrogatorios por el comisario del Santo Oficio, Vincenzo Maculano, tan solo en presencia de un notario, con la intención de obligar al acusado de admitir que había defendido la doctrina proscrita, y persuadirle, por tanto, de renunciar a ella. El Santo Oficio procedió a iniciar el juicio. Un resumen de las evidencias, incluyendo los interrogatorios, fue enviado a los cardenales jueces que habrían de decidir sobre el caso. Pero para los jueces el asunto era claro: Galileo había defendido una opinión proscrita que había sido declarada contraria a las Escrituras. El resultado nunca estuvo en duda. En junio de 1633, Galileo fue sentenciado por vehemente sospecha de herejía. El juicio personal sobre Galileo era coherente con los veredictos más severos por herejía. Galileo recibió la orden de abandonar la opinión condenada. La negativa a abjurar habría supuesto la muerte en la hoguera. Galileo cedió y fue sentenciado a permanecer bajo arresto domiciliario. Galileo fue mantenido bajo estricto arresto domiciliario en su casa cerca de Florencia.
Retomando las investigaciones en mecánica, abandonadas 20 años antes, organizó su trabajo más importante, las dos nuevas ciencias, cuya aparición en 1638 combinaba las matemáticas y la experimentación de una forma nueva y fructífera que habría de transformar rápidamente la ciencia de la naturaleza. Abrumado por la pérdida de visión, murió en 1642, y fue enterrado en la iglesia de la Santa Croce en Florencia. El caso Galileo se convirtió en tema de leyenda, definiendo para muchos la relación tensa entre ciencia y religión. Los juicios de las brujas de Salem fueron una serie de audiencias locales, llevados a cabo por las autoridades con el objetivo de procesar y después, en caso de culpabilidad, castigar delitos de brujería en los condados de Essex, Suffolk y Middlesex, Massachusetts, entre 1692 y 1693. Un rasgo particular de estos juicios fue que las denuncias de alucinaciones y contactos demoníacos se basaban por simples rumores. Los propios jueces se dejaron llevar por la histeria religiosa de la comunidad, formada mayormente por puritanos, que exigía frenéticamente condenas a las presuntas brujas. Los dos tribunales de esas localidades condenaron a 29 personas por brujería. 19 de los acusados, 14 mujeres y 5 hombres, fueron sentenciados a muerte. Este acontecimiento ha sido usado retóricamente en la política y la literatura popular como una advertencia sobre los peligros del extremismo religioso, acusaciones falsas, fallos en el proceso y la intromisión gubernamental en las libertades individuales.